Colombianos, el presidente Gustavo Petro reveló este lunes 29 de abril que le contará al país a través de unos informes financieros de las EPS intervenidas, que para eso va a funcionar también, para que el país sepa la verdad, cómo están prácticamente estas EPS en materia financiera, en tema de plata, como lo decimos coloquialmente. Y esto va a dejar sin peso, sin sustento a muchos sectores de la derecha que defendían y siguen defendiendo el modelo de aseguradora, entre comillas, porque de aseguradora no tienen nada estas EPS, para que continúe ese modelo. El mismo Álvaro Uribe, que antes criticaba precisamente a las EPS cuando estaba en el gobierno, claro, porque era popular, y decía que había que hacer giro directo, que las EPS no tenían por qué manejar esos recursos y demás. Ahora sale y critica también esta labor que está haciendo el gobierno. Y ya vimos en los debates en el Congreso cómo pues muchos congresistas financiados por empresas que manejan EPS pues las defendían y defendían el manejo de la plata por parte de plata pública por parte de estas empresas. Pero ahora que se empieza a conocer la verdad, que va a salir, por ejemplo, este primer informe financiero, como lo dice Petro, estamos a unos días. Yo creo que eso va a mover muchos hilos mediáticos y políticos en el país. Cuando estamos en este momento, es cuando se empieza a saber qué es lo que realmente estaba pasando y que muchos trataron de ocultar por mucho tiempo. Por eso Petro dijo esto respondiéndoselo a Fernando Ruiz, que fue el ministro de Salud de Iván Duque, y quien defiende y defendió este sistema de salud y sale y hace denuncias como por ejemplo, ya las IPS, médicos y pacientes empiezan a sufrir en carne propia las consecuencias, dice este señor a través de una columna que tiene en la revista Semana, desconociendo, desconociendo no, ocultando una verdad, y es que todo el sistema de salud, con los médicos y pacientes, los que trabajan en el sector salud en general, siempre han sufrido del sistema de salud. Pregúntenle a cualquier médico, a cualquier enfermera o enfermero, cómo ha sido su vida en el sector salud, su vida laboral. Cómo los obligaban a hacer contratos cada 2 meses, cada mes, cada 3 o 6 meses, por el politiquero de turno. Cómo les tocaba arrodillarse, o todavía les toca porque es el sistema que tenemos, Petro no lo ha logrado modificar, pero ahí va. Les toca arrodillarse a los políticos para conseguir un trabajo. No hay ni siquiera estabilidad. Y los pacientes siempre han sufrido el sistema de salud. Entonces el señor sale a ocultar esas cifras, esa información, y Petro le respondió: estamos a unos días del primer informe financiero de las EPS intervenidas por el gobierno con fines de administración. Pero hoy ya estamos ante una realidad inocultable. Los cantos de desastre se silenciaron. Porque pues cada vez que el gobierno de Petro hace algo, salen todos los medios y los políticos de la oposición a decir que se viene un desastre, que todo se va a acabar, que nos volvimos como Venezuela. Llevan alertándonos de que nos vamos a volver como Venezuela, pues lo que eso signifique, desde que Petro se lanzó a la presidencia. Cuando ganó, dijeron que a los 2 meses nos volvíamos como Venezuela. No, después que no, que a los 6, después que al año, después que a los 2 años, ya quién sabe cuándo nos vamos a volver como Venezuela, porque esos cantos de desastre no han tenido ninguna repercusión en el país. Puras mentiras, pura manipulación, y todo el tiempo buscan generar ese escándalo y esa sensación de caos. Pero por ejemplo con las EPS intervenidas también se generó un escándalo y unas intenciones de generar ese caos con aspecto de desastre monumental por parte del trabajo que iba a hacer el gobierno a través de esta intervención a las EPS, pero ahora todos calladitos. ¿Y saben por qué están calladitos? Por lo que dice el presidente a continuación. Las quejas han disminuido sustancialmente. Los pacientes son atendidos más puntualmente y más de 1000 IPS, hospitales, clínicas y demás, que prestan de verdad el servicio de salud, no el que lo administra o el que genera las EPS. Las EPS tienen otra labor dentro del sistema de salud. Esto siempre hay que explicarlo porque de pronto hay gente que confunde IPS con EPS. Entonces lo que están haciendo es enviar el dinero directamente a esas IPS para que puedan seguir funcionando y prestando el servicio de salud a los pacientes, que eso es lo que importa. Dice Petro, han recibido más pronto sus pagos.
Ahora buscamos capitalizar la nueva EPS, que es prácticamente la EPS del Estado, porque pues tiene gran participación ahí y además ahorita intervenida, pues más todavía, para volver la vanguardia en la gestión de la salud de Colombia. Esto es lo que los medios no cuentan y ojalá cuando salga ese informe cuenten todo. Cuando salga el informe de cómo están o estaban esas EPS intervenidas en tema de plata, de financieramente, que es lo que le va a contar el presidente Gustavo Petro al país con este primer informe. Y eso va a poner a temblar a más de uno, porque es algo que todos sabemos, pero los medios y los políticos han ocultado el desastre financiero en el que están las EPS. No aseguran porque no tienen reservas técnicas, que para eso es esas reservas, para el aseguramiento. Están endeudadas con proveedores, endeudadas con las IPS, la UPC no la utilizaban para lo que era y hay un desvío, un presunto desvío multimillonario de billones de pesos en esos recursos. Tienen deudas de más de 26 billones, un desastre total estas EPS, pero según el presidente, las EPS intervenidas han ido mejorando poco a poco, que eso es muy importante porque pues es la idea. Entonces, en medio de esto, apareció Álvaro Uribe Vélez. ¿Cómo no? Este señor a dar lecciones de cómo manejar el país, pero se le notó asustado en un video que publicó en las últimas horas, en donde trató de atacar a las EPS y acusarlas de haberse vendido al gobierno de Petro. Porque en su discursito, en contra del acuerdo de algunas o de la gran mayoría de las EPS con el gobierno, llegan a este acuerdo para sacar adelante un nuevo sistema de salud, una nueva reforma a la salud. Ahí avanzan, también se van a sentar con pacientes y sector salud, los trabajadores, profesionales. Entonces ahí se está conformando esa nueva reforma. Eso no les gustó a los sectores de derecha y de oposición porque pues esa defensa acérrima que estaban haciendo de las EPS se quedó en nada. Quedaron como unos payasos totales. Las EPS se sentaron con el gobierno y llegaron a un acuerdo y ahí se fueron. Y se van a convertir en gestoras de salud, que es básicamente pues todo lo que venía solicitando el gobierno de Petro conforme a las EPS en la reforma a la salud presentada por Corcho. Eso sí, la nueva reforma pues no va a tener todo lo que planteó la exministra Carolina Corcho, pero pues va a tener gran parte, más que todo en el manejo de los recursos. Entonces, como eso sucedió, ¿ahora qué están tratando de hacer? Uribe y su gente están queriendo vender a las EPS como el demonio, como las que se vendieron, como las que ahora van a funcionar es en favor del gobierno y que van a ser manipuladas y manejadas por el gobierno, entonces no hay que creer en las EPS ahora. O sea, ya no es de defensa, sino de denuncia a las EPS. Esas son las cosas buenas que tiene el presidente Petro, que hace cambiar a esta gente de un lado para otro, un día dicen una cosa, al otro día otra, y terminan del lado de nosotros, que hemos estado denunciando una cantidad de hechos que tienen que ver con las EPS y que tienen que pagar, independientemente de llegar a un acuerdo, no, tienen que pagar. Entonces este señor salió desesperado, pero antes de eso, quiero mostrarles uno de los videos que hay de Álvaro Uribe, cuando era presidente de la República, cuando hablaba en contra de las EPS, y decía que había que hacer giros directos, entre otros. Vean esto. No para la burocracia, no para el clientelismo. A nosotros nos preocupa mucho que en muchas regiones de Colombia, 10, 12 municipios vecinos, cada uno con un hospital, con una gerencia, una planta burocrática costosísima y falta de recursos para atender a los pacientes. El pago a los hospitales debe ser un giro directo desde el origen de los dineros. Sobre las EPS, que se cierren las malas, las que no cumplen. Proponemos además que EPS estatales como Caprecon o las intervenidas como Saludcop sean administradas a través de facultades de medicina de universidades con prestigio o por intermedio de organismos sociales como las cajas de compensación. Resultaría mucho mejor esto que concentrar el aseguramiento en Salud Mía. Finalmente apoyamos la propuesta de salud de Oscar Iván Zuluaga, que empieza con el reconocimiento de los derechos del paciente y de los derechos de los médicos. Quieren acabar el sistema. ¿Cómo la ven? Eso decía Álvaro Uribe en ese entonces. Vean lo que dice ahora tras el acuerdo del gobierno de Petro con las EPS. Asustados es que están. Pacto gobierno EPS. Pacto para disimular la estatización del sistema de salud. Pactan unos oficios de relleno y unos pagos sin mérito. Hay otras alternativas populares. En el acuerdo entre el gobierno y unas EPS no se modifica lo fundamental de la dañina propuesta oficial. Veamos, se mantiene la obligación de afiliarse ante el centro de salud del gobierno.
Le quitan al ciudadano la libertad de escogencia para ingresar al sistema. Y uno afiliarse a una entidad del gobierno equivale a un empadronamiento